Viene cada vez más cerca el ente asesino. ¡Nos atrapó! Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy nos encontramos con este segundo episodio en el cual vamos a seguir continuando con este juego. El juego de terror en el que somos un policía que estamos investigando la muerte de nuestra esposa y de nuestra hija, y en el cual surgen bastantes dudas. Al parecer puede ser que nosotros seamos el asesino de nuestra familia. Hemos descubierto algunas pistas que pueden ser que nos digan que nosotros somos el asesino, que estamos un poco o mucho, sí, que no estamos bien de nuestras facultades. Vamos a continuar con ese segundo capítulo. En el capítulo anterior nos encontrábamos aquí en esta habitación. Estábamos adentro del armario, ya que se escuchaban los pasos del fantasma, del ente que anda detrás de nosotros. Vamos a continuar con este juego. El día de hoy hay que terminarlo ya para despejarnos esa duda, para ver si realmente nosotros somos el asesino de nuestra familia. Recordar que la vez anterior sacamos de aquí, de entre los armarios, una fotografía que tenía la placa del automóvil, que esa placa del automóvil es la contraseña del maletín que está en la parte de abajo. Tenemos que estar en todo momento escuchando los diferentes sonidos que hay en esta casa, en estas habitaciones. Miren, si se dan cuenta, aquí aparece en la tele. La vez anterior se veía mucha distorsión, sí, en sí la televisión no estaba prendida, solamente se veía cuando estaba más sintonizado un canal, pero ahorita ya se ve como que ahí estuviera una cámara. Hay que encontrar el maletín. La vez anterior estaba aquí por esta habitación. Aquí está. La contraseña es mi número de placa, la matrícula del carro, la placa del automóvil. Dice cortacables. Vamos a guardar el cortacables. Feliz cumpleaños, Aime. En el capítulo anterior no estaba aquí el pastel. El pastel estaba por aquella... Estaba de este lado, estaba aquí el pastel y no estaba este charco de sangre. Se ven las huellas de una persona y con la sangre hicieron ese letrero en la pared. Les digo chicos que esto se pone cada vez más interesante. Puede ser que nosotros seamos el asesino de nuestra familia. Cada vez surgen más dudas. Vamos a cortar la cadena que está aquí. Se escucha nuevamente se escucha más cerca, más cerca. Viene detrás de nosotros ya no se escucha al parecer
Ya cambió la música del... Viene cada vez más cerca el ente asesino. ¡Nos atrapó! Tu estado mental no es bueno, necesitas descansar. Oficial James. Pues al parecer nos atrapó, chicos. No había manera de escondernos. Este es el indicador mental de James. Si es atacado después de que su cerebro se vuelve rojo, fallarás el juego. No hay función de guardar en el juego. Necesitas reiniciar si fallas el juego o te sales. Entonces tenemos que terminarlo prácticamente de una, chicos. Ya estamos bien, ya nos aparece el indicador del cerebro de manera correcta. ¿Por qué tiene que ser el cerebro y no el corazón como en otros juegos? Puede ser que sí estemos mal de nuestras facultades mentales. La próxima vez que nos vuelva a aparecer ya tenemos el taser. Vamos a utilizarlo. Tal vez podamos hacerle algo al enemigo. Tenemos que bajar nuevamente. Bueno, de hecho ya está abierto aquí. Ahí está. Vamos a ver si le hace algo el taser. A ver si le podemos disparar. No, nos volvió a atrapar. James, eres un bastardo egoísta. Pues al parecer no funcionó lo del taser. Hay que tomar un medicamento para estar otra vez al 100%. En el capítulo anterior, si recuerdan, encontramos esta identificación de policía. En la parte de atrás estaba en inglés una pregunta que ¿quién eres tú? Cada vez se van uniendo más pistas, más se van atando cabos de que puede ser que nosotros seamos el asesino, con todo también lo que nos aparece después de morir. Nos vio, hay que huir. Hay que escondernos. Aquí viene el fantasma. El ente asesino puede ser que sea nuestra esposa que está tomando venganza después de haber terminado con su vida y con la vida de nuestra pequeña hija. El único problema es que volvió a bajar. Se escucha cerca de nosotros, pero no está.
Estuvo cerca, chicos. Estuvo cerca. Hay que esperar a que se aleje. Salió de aquí, vamos a investigar el sótano. A ver si nos brincamos algo. Hay que cerrar la puerta. La misteriosa máscara que se encuentra en el sótano parece ser piel humana seca y arrugada. Por un momento tuve la urgencia de ponérmelo. Mi cabeza parecía ajustarse a su tamaño. Esto se pone cada vez más intenso, chicos. Esta puerta está bloqueada. Tenemos otra bala, una bala de taser. Vamos a escondernos aquí debajo de la mesa. Tenemos que cortar el cable azul. Hay que esconderse porque lo más probable es que tengamos de vuelta aquí a nuestra esposa maldita. Hay que esperar a que se vaya. Qué historia más tétrica, pero puede ser que incluso, como siempre se ha visto, la realidad supera la ficción, que en alguna parte del mundo existe algo similar a lo que estamos jugando. Esta barreta es la que vamos a utilizar para poder abrir la compuerta que está aquí en el otro cuarto. Ahora sí podemos bajar. Estamos en el túnel ahora, chicos. Aquí hay una linterna. Ok, esta es la sala de interrogación que aparece en el monitor que está en la sala de la casa. Miren, ya se dan cuenta, está nuestra hija, está la niña. Un anillo de hombre. El interior del anillo está grabado con las palabras Nick. 5 de mayo 2008. Del día de la boda que le prometí a Lisa. Ahora todo encaja. Vamos a revisar. Nombre: Lick Lee. Edad: 42. Ocupación: escritor. Sospecha: asesinato en primer grado. Ya ven, chicos, no estábamos tan mal después de todos. Al parecer sospechan de nosotros como el asesino. Los archivos del fiscal señalan que Nick Lee es sospechoso de 2 cargos por asesinato en primer grado. Las 2 víctimas eran Lisa y Annie y Amy. Sí, chicos, nosotros somos el asesino y nuestra esposa quiere tomar venganza de todo lo que le causamos tanto a ella como a nuestra hija. Nombre: Nick Lee. Edad: 42. Información confirmada. Trastorno de reconocimiento disociativo de la personalidad. No creemos que Nick pueda reconocerse a sí mismo. A veces es el oficial de policía James, a veces es otra persona. Aunque
está en buena forma en este momento, pero sí, chicos, estamos demasiado locos. Nosotros terminamos con la vida de nuestra hija y de nuestra esposa. Que tenemos en la mano parece un cuchillo. ¿O es la pistola? No, es la pistola. Se dan cuenta, no dejan que lleguemos para reunirnos con nuestra familia. Estamos nuevamente en la habitación en la oficina. Tenemos que enchufar la corriente para el primer piso. Tenemos que encontrar un fusible. La casa ya cambió, si se dan cuenta ya no es igual. Anteriormente aquí estaban las escaleras. Borrador de Nick. Una pila de papel manuscrito con la misma frase densamente escrita. El mundo espiritual de los escritores es difícil de adivinar. Nadie sabe lo que está pensando cuando escriben. Debido a esto, el mal tiende a reproducirse desde entonces. Solo trabaja y no juega. El inteligente Nick se volverá estúpido. Tenemos que encontrar los fusibles. Esta es la foto de la boda de nuestra boda. Me falta encontrar un anillo. Tenemos que ir a la puerta que tiene las... Tenemos que ir a la puerta que tiene las cadenas. No, pero no me deja. ¿Dónde podrán estar los fusibles?
Voy de regreso al cuarto del oficial para ver si podemos encontrar por aquí algo. Y encontrar es posible. Estaba aquí en la mesa de la oficina del policía. Hay que colocarlo. Ya tenemos energía. Miren, allá está. Tenemos que huir. Que al parecer hay algo. Un anillo de mujer. El interior del anillo está grabado con las palabras Lisa, 7 de mayo 2008. El anillo fue extraviado por Amy. Amy se negó a tomar medicina ese día. El anillo. Vamos, hay que huir. Estamos en un... Nos acaba de ver. Que hay un cuarto, hay que meternos aquí. Hemos entrado a esta habitación. Hay un pez en la cama de la niña. Ella está a punto de sofocarse. Debo encontrar la cubeta pronto. No me puedo esconder. Hay que encontrar una cubeta, chicos. Tal vez él pensará que nuestra hija es el pez. Autor Nick Lee. Cuenta la historia de un niño que no puede cuidarse solo debido a una enfermedad y trata de luchar contra la enfermedad bajo la guía de su padre. Al final de la historia, el padre retiró el equipo de soporte vital del niño y terminó la tragedia. El padre acarició la frente de su hija y quiso decir algo, pero no dijo nada. Sí, chicos, nosotros terminamos con la vida de nuestra esposa y al parecer desconectamos a nuestra hija del aparato que la mantenía con vida. Creo que ahí vi una cubeta, creo que por este pasillo vi algo. Una cubeta vacía sin una sola gota de agua en ella. No puedo salvarla nunca. Miren, aquí ya está nuestra hija. Son los recuerdos del padre. Sí, chicos, nosotros por nuestra enfermedad quisimos salvar quisimos terminar con la agonía de nuestra hija. Nuestra enfermedad nos superó. Al parecer también matamos a nuestra esposa. Y esto confirma, chicos, que sí, nosotros somos el asesino de nuestra familia. Objetivo: salir para siempre.
Y hemos terminado el juego, chicos. Al parecer sí, nosotros éramos el asesino, por eso el ente estaba detrás de nosotros, el fantasma nos estaba persiguiendo, ya que nosotros terminamos con la vida de nuestra hija y también con la vida de nuestra esposa. Espero les haya gustado este juego, un juego bastante entretenido, con una temática muy buena, tiene una muy buena historia. Espero que se suscriban al canal, déjenme sus comentarios, qué otros juegos para celular quisieran que les traiga al canal. Espero que me dejen sus likes, sus comentarios, y nos vemos hasta un próximo video, chicos.